que si estamos representando al pueblo no podemos tener privilegios emanados de los cargos públicos. Basta de privilegiados y menos aún basta en la política de procesados e incluso de ladrones en la política. A muchos de vosotros os hizo gracia esto. Gracias, señora presidenta. Señora vicepresidenta, ¿piensa el Gobierno hacer algo por restituir la credibilidad de las instituciones del Estado? Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. No hay que restituir lo que no ha existido. Os hizo gracia y puedo entender el porqué. Se equivoca, queda en ridículo y eso es motivo de meme y de escarnio. Entiendo que os riáis y yo también lo hice, pero luego me fijé en esto. Gracias, señora presidenta. No sé si os habéis dado cuenta. Escuchad. Gracias, señora presidenta. ¿Han observado el cansancio de su voz? Esa naturaleza decrépita del habla, ese discurso que ha perdido todo brío, porque no parece pronunciarse con ímpetu, sino derramarse como una hemorragia de tristeza que se acerca peligrosamente a la debilidad de los ancianos terminales. ¿Lo han observado? Gracias, señora presidenta. Pues después de reírnos quizás deberíamos tomar conciencia de la preocupante amenaza que eso supone, porque cuando falle Carmen Calvo, el siguiente en la lista de vicepresidentes es un tío capaz de hacer lo siguiente. ¿Conoció usted las escuchas del caso Naseiro, señor Aznar? Dice usted que si yo conocía escuchas. Escuchas no, he dicho el caso Naseiro. Ha hablado usted de las escuchas sin que yo las mencione. Ha dicho usted si yo conocía las escuchas del caso Naseiro. He dicho el caso Naseiro y le acaba de fallar el subconsciente. Perdóneme usted, ha dicho las escuchas del caso Naseiro. Le recuerdo que esto se está grabando y tiene usted la obligación de no mentir en esta comisión. ¿Conoció usted las escuchas del caso Naseiro, señor Aznar? Pablo Iglesias quería ir a pillar, pero se equivoca en su estrategia al formular la pregunta, y cuando le hacen conocedor de ese fallo, lo niega. Pero es tan evidente su error que esa negación implica necesariamente una educación terrible en donde se desprenden, como mínimo, lo siguiente: que no le importa mentir o que realmente crea que está diciendo lo correcto. Cuando a uno no le importa mentir, se ve impulsado principalmente por dos motores psicológicos, bien que piense que no nos daremos cuenta o bien porque directamente le da igual. Del primer motor se desprende que no nos respeta y nos trata como tontos. Del segundo motor, que no tiene el más mínimo decoro ni respeto a la verdad. Y cuando ante un error tan evidente se sigue creyendo que uno realmente está diciendo la verdad, entonces eso solo puede implicar un nivel muy bajo de comprensión o un nivel muy alto de sectarismo. Yo sé que hay más opciones, pero a grandes rasgos así es el individuo que le sigue a Carmen Calvo en la lista de vicepresidentes. Una persona a la que no le importa mentir y que tiene tan alta estima de sí mismo que no concibe la idea de respetar la verdad de los demás, porque la única verdad capaz de contemplar es la de su propio credo ideológico. Irrespetuoso, mentiroso y sectario. Estas podrían ser las principales características del vicepresidente a la zaga de Carmen Calvo. ¿Pero logrará Pablo Iglesias ascender en el podium de las vicepresidencias o caerá en el bache judicial provocando su precipitada final en la vida política? La noticia del posible final de Pablo Iglesias se está extendiendo como la pólvora tras la siguiente revelación. Un chat de Podemos revela que la Fiscalía filtró datos a Iglesias en el caso Dina. A ver, a estas alturas del partido yo creo que ya todos sabéis lo que es el caso Dina, pero entiendo que puede haber algún despistado que desconozca el asunto. Para ello mi consejo es que vean este vídeo en el que explico más detenidamente en qué consiste. A modo de esquema y para que podamos seguir la cronología de los acontecimientos sin perdernos, os resumo lo siguiente. 1. El excomisario Villarejo presuntamente formaba parte de un grupo de policías corruptos que se dedicaban a espiar a algunos políticos. Uno de ellos, presuntamente, era Pablo Iglesias. La investigación que analiza este delito se llama Operación Tándem. Pablo Iglesias lo llama las cloacas del Estado. En esta operación, finalmente se detiene a Villarejo, en cuyo ordenador se encuentran, tras examinarlo, fotos íntimas de la asesora de Pablo Iglesias, Dina Busselham. Empieza entonces un nuevo capítulo en esta Operación Tándem al que se le llama Caso Dina, cuya investigación arroja los siguientes datos. 2. A finales de 2015 le roban el móvil a Dina Busselham. 3. La tarjeta de ese móvil termina llegando a manos de Pablo Iglesias, quien examina el contenido y la mantiene en su poder al menos durante 6 meses antes de devolvérsela a su dueña Dina, pero se la devuelve rota. ¿Qué descubre Pablo Iglesias para terminar dañando la tarjeta? ¿Qué es lo que quiere ocultar? ¿En qué le implica? Quizás nunca lo sepamos.
4, probablemente asesorado por Marta Flor, abogada de Pablo Iglesias en el caso Dina, Pablo se presenta ante el juez con calidad de perjudicado para intentar evitar toda responsabilidad legal. Es decir, hace lo que mejor se le da: hacerse la víctima. 5. El juez que analiza el caso, Miguel García Castellón, rechaza esa calidad de perjudicado y expone sus motivos en un auto de 10 folios que termina concluyendo que Pablo Iglesias no solo no es el perjudicado, sino que puede ser el responsable de los siguientes delitos: revelación de secretos y daños informáticos. Delitos por los que ahora está siendo investigado. Es en este punto de la historia cuando cae la bomba informativa y se revela que un chat de Podemos revela que la Fiscalía filtró datos a Iglesias en el caso Dina. Esta filtración supone un delito gravísimo que pone de manifiesto que la supuesta separación de poderes que debe existir en nuestro sistema democrático es una auténtica farsa, puesto que la independencia entre los poderes del Estado es solo teórica, ya que en la práctica muchos realizan tejemanejes subversivos al margen de la ley. La información de esta infiltración la revela el diario El Confidencial, quien supuestamente tuvo acceso a uno de los chats privados de Podemos y en donde pudo comprobar, entre otras cosas, que Marta Flor, la abogada de Pablo Iglesias, tenía información sobre el caso Dina varias semanas antes de que aún se abriera el expediente del caso Dina. Así lo aseguraba el diario El Confidencial. Las comunicaciones más comprometedoras son del 25 de febrero de 2019, cuando aún faltaban 3 semanas para que se incoara la pieza. Gámez escribió que una tal Patricia le había dicho que las piezas de Dina y Podemos ya eran visibles en el juzgado. Incoar: iniciar un proceso, pleito, expediente u otra actuación oficial semejante. Varias semanas antes de que el caso Dina fuera incoado como expediente, Marta Flor, abogada de Pablo Iglesias, ya tenía información sobre ese caso. Varias semanas antes de que el caso Dina fuera incoado como expediente, Marta Flor, abogada de Pablo Iglesias, ya tenía información sobre ese caso. Y con esa información privilegiada ha ido asesorando a Pablo Iglesias. Y aunque por el momento ha podido ir escurriendo el bulto en su responsabilidad legal, ha llegado a un punto aparentemente insostenible en el que por su condición de investigado debería tomar ciertas cartas en el asunto, como por ejemplo dimitir por falta de credibilidad política y honor institucional. Porque ¿qué honor puede tener alguien que va por ahí quejándose de lo que él llama las cloacas del Estado, si luego en su propio partido y en sus propios círculos más íntimos todo se dispone como una auténtica cloaca administrativa? ¿Qué honor puede tener esa persona? Mi pregunta es, ¿cómo puede una abogada saber datos de una investigación que supuestamente es secreta? ¿Cómo puede una abogada de Podemos saber datos secretos de la Fiscalía del Estado? Quizás ahora cobre más sentido estas declaraciones de Pedro Sánchez. ¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende? Sí, depende del gobierno, pues ya está. Estas declaraciones las hacía después de ser criticado por haber metido a dedo como fiscal general del Estado a Dolores Delgado, que anteriormente había trabajado para él como ministra de Justicia. Una ministra que trabajaba para ti, ahora está de fiscal general, que se supone que tiene que tomar decisiones de manera independiente. ¿Y ustedes se lo creen? Para la nueva fiscal general del Estado, yo solamente le he dicho que actúe con absoluta independencia. Muy poca idea política tiene que tener alguien que crea que Dolores Delgado está actuando de forma independiente. Pero miren lo que decía Pablo Iglesias de ella antes de ser amiguitos. Está pidiendo su dimisión. Estoy diciendo que alguien que se reúne de manera afable con un personaje de la basura, de las cloacas de interior en nuestro país, debe alejarse de la vida política porque hace daño a la mayoría parlamentaria que protagonizó la moción de censura y porque no es aceptable que en este país haya ministros que sean amigos de tipejos como Villarejo. Señores, se llevan a matar si están en bandos distintos, pero son tan amigos cuando necesitan el uno del otro para conservar el poder. Son tan amigos que probablemente incluso se intercambian informaciones confidenciales, hasta el punto de que para mantener la integridad de un gobierno que zozobra, se mensajeen por WhatsApp y Telegram con información secreta de la Fiscalía. Nadie confía en nadie, pero a la hora de la verdad, ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Y mi pregunta es, teniendo en cuenta todo este complejo entramado de mensajes secretos, informaciones confidenciales, abogadas que traspasan la legalidad y vicepresidentes sin reparo a la mentira y al ocultamiento, teniendo en cuenta todo esto, mi pregunta es, ¿dónde están ahora las cloacas, Pablo Iglesias? Tú dijiste en 2014 que en política no se pide perdón, que en política se dimite. Lo dijiste, así que espero que por una vez en la vida seas fiel a ti mismo y cumplas tu palabra.
Si todo este barullo no te hace dejar tu cargo, demostrarás no haber tenido nunca dignidad política. Y lo que es aún peor, si tras todos estos secretos no te marchas, demostrarás no haber tenido nunca ética personal, porque no puede ser que alguien que dice defender los derechos del pueblo se pase por el arco del triunfo las normas de la legalidad con el único objetivo de mantener el sillón caliente en los escaños de Galapagar. Señores, ustedes pueden reírse de las cansadas declaraciones de Carmen Calvo, pero yo me preocuparía también por lo que puede suceder si de repente un sectario mentiroso ocupa su lugar. ¿Qué es lo que importa ahora en la política, señores? Yo recuerdo cuando aún se conservaba el decoro en las declaraciones y la moral en las intenciones. La llegada de Podemos al panorama no ha acabado con el bipartidismo, ha acabado con la educación en las instituciones y con el rigor de sus medidas. Podemos no ha servido para otra cosa que para constatar que el hombre es corrupto por naturaleza y que en cuanto huele las mieles del poder, es capaz de desdecirse sin bajar la mirada y hacer lo contrario a lo que con tanto ímpetu prometía, con el único objetivo de sobrevivir en esa terrible jauría en la que se ha convertido nuestro Parlamento. Si después de todas estas implicaciones y denuncias, si después de todos estos complots y estratagemas, Pablo no deja sus funciones como político, la esencia de Podemos habrá dejado de tener sentido y el propio partido se habrá convertido en una contradicción en sí misma. Que si estamos representando al pueblo no podemos tener privilegios emanados de los cargos públicos. Basta de privilegiados y menos aún basta en la política de procesados e incluso de ladrones en la política. Señores, Podemos ya no es un partido que representa al pueblo. Ahora es solo un fraude. Ahora es solo una mentira. Espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices y sed bienvenidos al Teatro de Will.